¿Qué tal, ingeniero? Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Mi nombre es Fátima Azucena L. Cruz y me identifico con el número de carnet 2215-221. Y el día de hoy le vengo a exponer sobre la reflexión y refracción de la ley de Snell. De igual forma le vengo a presentar mis dos proyectos sobre la pecera óptica de forma rectangular y de forma triangular. Entonces empezaremos explicando lo que es la refracción de la ley de Snell. Seguramente en algún momento de nuestra vida notamos o pasó por nuestra mente introducir un sorbete, un lápiz o una pajilla en un vaso de agua. Al mirarlo de costado da como la sensación de quiebre, como se muestra en la siguiente imagen. Este fenómeno fue estudiado por Snell Descartes, dando origen a la famosa ley de Snell, que describe el comportamiento de un rayo de luz saliendo de un medio e ingresando en otro, como en el ejemplo del vaso de agua saliendo del medio del aire para introducirse en un medio líquido, ¿verdad? O acuoso. De igual forma, la ley de Snell es muy simple y establece una relación entre el índice de refracción de cada medio con el ángulo de corriente o corrimiento respecto de la normal. No está más decir que se denomina índice de refracción a la relación existente entre la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. En el caso también podríamos decir que la ley de Snell, como ya dijimos antes, establece la relación entre el índice de refracción y el ángulo de entrada y de salida de cada medio respecto de la normal. La fórmula matemática de la ley de Snell es la siguiente, como la podemos observar a continuación. Conociendo ya el índice de cada medio o cada índice de refracción de ambos medios, el ángulo de entrada del rayo de luz incidente, podemos predecir la dirección del rayo en el medio refractado. La trayectoria de los rayos de luz son reversibles, lo que implica una simetría en la ley de Snell, dejando en claro que se puede aplicar para rayos entrantes como salientes. Un aspecto importante en tener en cuenta que cuando es mayor el índice de refracción de un medio, el rayo de luz más se acerca a la normal. En el caso, hemos cometido varios errores en creer que la reflexión y la refracción son lo mismo, ya que mucha gente lo puede confundir. Piensan que son la misma cosa, pero son totalmente diferentes. Hablando de la reflexión, cuando parte del rayo incidente al intentar ingresar a un nuevo medio, únicamente es reflejado y no logra hacerlo. El ángulo de reflexión siempre será el mismo al ángulo de rayo incidente. En el caso del ángulo de refracción, hablamos cuando nos referimos a la parte del rayo incidente que logra atravesar el nuevo medio y sufre una distorsión prevista por Snell. Muy bien, como les decía anteriormente, mi teoría es de que al introducir cualquier tipo de ángulo en un rayo incidente, al momento de lograr atravesar el medio de agua, va a sufrir mi ángulo de refracción una distorsión. Eso quiere decir que mi rayo incidente no va a ser el mismo como en nuestro ángulo de reflexión. Entonces, en este caso, yo únicamente voy a poner mi rayo incidente, lo cual, si nos damos cuenta, es totalmente o no es igual, sino que realmente sufre una distorsión, como anteriormente lo había dicho en mi teoría. Ahora lo que yo voy a hacer es ver si realmente esa ley de Snell realmente es cierta, ¿verdad? Para ponerla en práctica. Entonces, los medios que yo voy a usar es el medio del aire y del agua. Y en el caso del ejemplo número 2, voy a usar lo que es el vidrio y el agua, esos dos medios. Entonces, vamos con el primer ejemplo sobre los medios de aire y de agua. Bueno,
Yo aquí ya tengo mis procedimientos para poder sacar mi ángulo de reflexión del medio de aire y el medio de agua. De igual forma ya tengo mi índice de refracción para aire, que es 1, y mi índice de refracción para agua, que es 1.33. De igual forma tengo mi fórmula matemática de la ley de Snell para el ángulo de refracción, lo cual mi procedimiento me deja un resultado de 28.9 grados. Eso quiere decir que ese ángulo es el ángulo de refracción al momento de entrar en el medio de aire y de agua. Entonces lo pondremos en práctica en el siguiente gráfico. Entonces ahora vamos a comprobar si mi rayo incidente, que tiene un ángulo de 40 grados pegado a la normal, me da un ángulo de refracción de 28.9 grados. Entonces, como podemos observar, realmente cumple con mi ángulo de refracción. Ya trabajé en este ejemplo con un medio de aire a agua. Ahora trabajaré con esta misma pecera un medio de vidrio a agua. De igual forma, aquí yo ya tengo lo que es mi ángulo de 40 y de igual forma tengo dibujado lo que es mi ángulo de refracción, que en este caso me va a dar otro resultado, lo cual haremos el procedimiento para saber de cuánto será mi ángulo de refracción. En este caso yo usaré dos medios, vidrio y agua. Mi índice de refracción en este caso para vidrio será 1.5 y para agua será 1.33, lo cual me da un resultado para mi ángulo de reflexión de 46.46. Entonces veamos y pongamos en práctica la ley de Snell ahora en los medios de vidrio a agua. Bueno, ahora vamos a ver si realmente cumple con lo requerido. Como podemos observar, realmente cumple con la ley de Snell, ya que me da un ángulo de 46.46, tal y como lo tracé en esta gráfica. Con la siguiente pecera óptica que trabajaremos será en forma de un triángulo, lo cual veremos el comportamiento de la luz dentro de ella, con los medios de vidrio, agua y aire. Bueno, yo aquí ya tengo lo que es mi pecera óptica en forma de un prisma o triangular. En el caso ahora veremos el comportamiento y la reflexión de nuestro rayo al momento de entrar en esta forma. Mi teoría sobre esta pecera es que al momento de introducir un rayo incidente en la forma de esta pecera, como lo es una pecera en forma de prisma o triangular, va a pasar que el rayo incidente va a refractar en diferentes ángulos. No solamente va a salir uno, sino que van a salir diferentes ángulos refractados y también incidentes y reflejados por lo mismo o la forma en la que tiene la pecera, ya que no es similar a una pecera rectangular. Como podemos observar, yo ya aquí tengo lo que es mi pecera rectangular o prisma. Entonces en el caso yo voy a reflejar un rayo incidente en diferentes tipos de ángulos para ver el comportamiento de mi rayo incidente, para ver sus ángulos reflejados. Como podemos ver, su ángulo de refracción pueden ser horizontales o verticales, y hay varios, no solamente uno como lo habíamos visto anteriormente. Aquí de forma de arriba veremos el comportamiento de la luz, nuestro rayo incidente. Miren, podemos ver diferentes ángulos de reflexión con solamente un ángulo incidente. Después de haber visto el comportamiento de nuestro rayo incidente sobre nuestra pecera óptica en forma de un prisma o triangular, pudimos observar que nuestro
índice o nuestro rayo incidente pues tomaba diferente forma dependiendo en el ángulo en que nosotros lo estuviéramos incorporando. ¿A qué se debe este fenómeno? Es que la luz se refleja en alguna de las caras del prisma, ¿verdad? Por reflexión total o parcial, y no se produce dispersión cromática angular. En este caso, pues pudimos observar que según la ley de Snell de la refracción, indican que si las luces que inciden sobre una superficie, que en este caso son las caras del prisma, tienen distintas longitudes de onda, se refractan con ángulos diferentes, como lo pudimos observar. No únicamente existía un ángulo de refracción, sino que habían varios en lo que es el prisma a comparación de nuestra pecera óptica en forma rectangular. Después de haber realizado lo que es estos proyectos de peceras ópticas con diferentes formas para poner en práctica lo que es la refracción según la ley del Snell, pues la verdad es que es muy interesante poder poner en práctica y ver realmente, incluso ser parte de ese aprendizaje para poder comprobar con diferentes ángulos, tanto como de forma procedimental y de forma analítica. Pudimos realmente poner en práctica y llegar a confirmar que esos datos son realmente los correctos para poder ponerlos en práctica en lo que eran las peceras ópticas. De igual forma, fue muy curioso ver cómo el ángulo de refracción en una pecera rectangular es totalmente diferente al de un prisma o al de una pecera en forma de triángulo, ya que si pudimos observar en la pecera de forma de triángulo no solamente existía un ángulo de refracción, sino que existían varios y tomaban diferentes formas dependiendo en el ángulo en el que se reflejaba el rayo incidente, dependiendo el tipo de cara que tenía el triángulo. Entonces, para mí ha sido una gran experiencia y un gran aprendizaje enriquecedor. Gracias, espero que esta exposición y estos proyectos hayan sido de su agrado.